Dios les bendiga a todas, y a todos. Hoy les traemos un tema muy interesante, y es: ¿fue real Jesús? Si hay un personaje que ha generado controversia, y del que se han llegado a escribir verdaderos ríos de tinta, este es sin lugar a dudas, Jesús de Nazaret. La mayor parte de los historiadores afirman que Jesús es un personaje real, que nació y vivió hace 2000 años en la antigua región de Palestina. Muchos profetas de la Biblia han hablado de él. Debió nacer en Belén, además tenía que ser descendiente de David, e hijo de una virgen, y también hijo de Dios. Para sus seguidores Jesús cumplió todas las características para ser llamado el Cristo, que traducido es, el ungido. El impacto de la figura de Jesús fue tan amplio que cambió el curso de la historia para siempre, ocasionando la división de las eras entre antes y después de Cristo, pero después de tantos siglos aún hay muchas dudas que nos asaltan. Desde la antigua Hispania hasta la India se escucha de una forma u otra hablar de Jesús, pero no todos los expertos concuerdan en cuál fue realmente su historia. Los evangelios lo describen como el Hijo de Dios, el Mesías y el Redentor del mundo. En la India se encuentra una tumba que lleva su nombre. El Islam tradicional que Jesús realmente no murió en la cruz. Si esto es así, Cristo no murió, tampoco habría resucitado. ¿Existió realmente Jesús? ¿O la historia que cuentan las vidrieras es solo una fábula? ¿Era Jesús el Mesías prometido? ¿Son ciertos los evangelios? ¿O son producto de una leyenda que fue creciendo con el paso de los siglos? ¿Pudo ser que Jesús no muriera en la cruz? Se conocen muchas más personas que se autoproclamaban mesías en el mismo periodo de la historia. ¿Era tan solo Jesús uno más entre todos ellos? ¿Y si realmente no hay nada de milagroso en especial en la figura de Jesús? Estas son las dudas que asaltan a los científicos, y es exactamente lo que cualquiera podría pensar utilizando un razonamiento lógico. Necesitamos encontrar a las personas que estuvieron con Jesús personalmente, y que dejaron su testimonio por escrito, alguien que escuchara sus enseñanzas y viera esos milagros. Un testigo de su muerte o incluso de su resurrección, personas que no tuvieran intereses personales y que su única preocupación fuera plasmar la verdad sobre Jesús. Los evangelios hablan con muchos detalles sobre la vida de Jesús, las circunstancias especiales de su nacimiento, su vida, sus viajes, sus milagros, su muerte y resurrección. Pero ¿cómo podemos saber si realmente fueron ellos los autores? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no se especifica quiénes fueron los que escribieron, pero a pesar de eso, ya los primeros siglos del cristianismo se consideró que fueron ellos los autores. Nunca se dudó de eso. No hay motivos para sospechar otra cosa. Si los autores de los evangelios hubiesen sido personajes inventados, los que lo escribieron habrían intentado darle autoridad a sus relatos poniéndoles nombres de personajes relevantes. Esto es lo que ocurre con los evangelios apócrifos que se escribieron siglos más tarde. Se creó el Evangelio de María, por ejemplo, el de Jacobo, el Evangelio de Felipe, entre otros. En cambio, Mateo era recaudador de impuestos. Esto no da renombre al evangelio que lleva su nombre, porque estaban mal vistos. Tampoco Marcos y Lucas tenían mucha autoridad, ya que no fueron discípulos directos de Jesús. Que no fueran los autores idílicos hace que su autoridad sea más creíble. Los evangelios son fiables desde el punto de vista histórico. Papias en el año 125 después de Cristo, dice que Marcos había registrado meticulosamente el testimonio de Pedro. Específicamente dice que no cometió errores, no incluyó ninguna declaración falsa. Según Papias, Marcos había preservado fielmente las enseñanzas de Jesús. Alrededor del año 180 después de Cristo, Irineo confirmó la autoría de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayor parte de los expertos coinciden que el evangelio de Juan también pertenece al apóstol, y data aproximadamente del año 90 después de Cristo. Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma, y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se acostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Esta sería la confirmación de que los hechos que registran están basados en el testimonio directo e indirecto de la vida de Cristo. No hay motivo para dudar de que realmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los autores de los 4 evangelios. Mateo y Juan habían sido discípulos directos de Jesús, estuvieron a su lado durante 3 años y medio. Lucas recoge el testimonio directo de los apóstoles y Marcos escribe la historia que le cuenta a Pedro.
Los escritores de los evangelios tendrían información de primera mano, pero la historia se recogió años después de que los hechos ocurrieran. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que los testigos la plasmaron con exactitud? Al haberse escrito tanto tiempo después de la muerte de Cristo, es muy probable que estos relatos se hubiese contaminado con leyendas y dejaran de reflejar lo que en realidad sucedió. La leyenda sobre Jesús pudo haber crecido con el paso de los años, y si tan solo se trataba de un maestro judío, las historias populares lo pudieron acabar convirtiendo en el Hijo de Dios. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son honestidad, integridad, dinamismo, respeto y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias.